y primero la exposición del señor David Stevenson, director ejecutivo de Ingenieros en Acción USA. Gracias, Governor Paredes, Mr. Lodge, buenas tardes. Y perdón mi español no bien. I've been coming to Bolivia for 28 years. Hace 20 años que vengo viniendo a Bolivia. And I just can't learn Spanish. Y hasta ahora no puedo aprender el español. I'm sorry. Lo siento mucho. We'd like to share with you the work of Engineers in Action. Nos gustaría compartir con ustedes el trabajo que hacen Ingenieros en Acción. In 1993, the Sopocachi Rotary Club and the Tulsa Southside Rotary Club En 1993, el Rotary Club de Sopocachi y el Rotary Club de Tulsa and the Iglesia Evangelica Metodista in Bolivia y la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia opened one of the first ever deep drilled potable water wells in the Altiplano in Canani, Bolivia, on the road between La Paz and Oruro. inauguraron uno de los primeros pozos profundos en Conani, que queda entre la carretera de Oruro y La Paz. My father, who was a Rotarian for over 40 years, provided most of the $20,000 needed for the project. Mi padre, que fue un rotario por alrededor de 40 años, proveyó casi todos los $20,000 necesarios para la implementación del proyecto. He sent the money through the Tulsa Southside Rotary Club. Él envió el dinero a través del Rotary Club de Tulsa. In 2001, my dad said, I want to go see my water well. En el 2001, mi padre me dice, quiero ir a ver mi pozo. I said, Dad, I was just there, it's working just fine. Y le dije, papá, estuve ahí hace poco, está funcionando bien. My father was stubborn. Mi padre era muy terco. It's the most important thing I've ever done in my life. I want to go see my water well. Y dijo, es una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida y quiero ir a ver mi pozo. So I took my 82-year-old father to Canani O sea que llevé a mi padre de 82 años a Conani to see his water well. a que vea su pozo. And an elder in the community kept introducing him as Dr. Stevens. Y el señor de la comunidad lo continuaba presentando como el doctor Stevenson. He said, he's no doctor. Y yo dije, él no es un doctor. He owns a bookstore in Oklahoma. Él es dueño de una librería en Oklahoma. Well, this kept going through the day. Y esto siguió pasando durante el día. And finally, the elder pointed his finger at me. Y finalmente el señor apunta su dedo hacia mí. And he said, Y me dice, before this water well came in, we lost between 10 and 15 children in this community every year died. antes de que exista ese pozo, perdíamos entre 10 a 15 niños en nuestra comunidad, Including my children. incluyendo mis niños. Now we only lose one or two. Ahora solo perdemos 1 o 2, Means my children, lo que That means my significa mis hijos, my son's children, los hijos de mis hijos, will not die. no van a morir. This man's done more good for this community Este hombre ha hecho más bien por esta comunidad than any doctor ever could. que cualquier otro doctor podría haber logrado. So I'm going to call him Doctor de Agua. O sea que le voy a llamar doctor de agua. My father turned to me and said, I want that on my tombstone. Mi padre se dio vuelta y me dijo, quiero que diga eso en mi lápida. In November of 2011, En noviembre de 2011, my father passed away. mi padre murió And in Tulsa, Oklahoma, en Tulsa, Oklahoma. there is a tombstone Está su tumba with my father's name, con su nombre, the day he was born and died, las fechas de nacimiento y muerte and Doctor de Agua. y doctor de agua. Water is life. El agua es vida. But as I've traveled throughout Bolivia over the last 28 years, I've seen what you have seen. Mientras he viajado en Bolivia hace unos 20 años, he visto lo que también ustedes han visto. Water distribution systems with leaks and breaks after 1 year. Sistemas de distribución de agua que después de un año tienen goteras y están rotos.
Eco-latrines that are used for storage and extra rooms, but not for latrines. Ecoletrinas que son utilizadas como almacenamiento, dormitorios, pero no como ecoletrinas. Water wells that don't work. Pozos que no funcionan. Over 50% of all the water wells that are done through donations fail within the first 18 months. Más del 50% de los pozos que son realizados a partir de donaciones ya no funcionan después de los 18 meses. So I knew the tremendous need here in Bolivia. O sea que sabía de la gran necesidad en Bolivia. I also knew the tremendous number of resources that are available. Y también estaba consciente de la gran cantidad de recursos que estaban disponibles. Project groups like Habitat for Humanity. Proyectos como Hábitat para la Humanidad. The Japanese International Cooperation Agency. La Agencia de Cooperación Japonesa. And of course Rotary International. Y por supuesto Rotary International. I also became aware of an organization called Engineers Without Borders. También estuve al tanto de una organización llamada Ingenieros Sin Fronteras. It's made up of students at engineering universities in the United States and in Europe. Está formado de estudiantes de ingeniería de Estados Unidos y Europa. These students will come in and design engineering solutions to the problems of communities. Esos ingenieros diseñan soluciones para los problemas de las comunidades They will help work on the project. y ayudan en el trabajo del proyecto. And they will provide up to $30,000 per project for the project. Y proveen hasta $30,000 por proyecto. The problem is connecting the two. El problema es conectar a ambos. How do we get those that are in need ¿Cómo conectamos a los que necesitan, connected to those who want to help? conectados a los que quieren ayudar? That's why I started the Foundation for Engineers in Action. Es por eso que empecé la Fundación Ingenieros en Acción. We hire Bolivian engineers working in Bolivia Contratamos ingenieros bolivianos trabajando en Bolivia, who work with the poorest communities quienes trabajan con las comunidades más pobres and ask those communities, what do you want? y les preguntan a las comunidades, ¿qué es lo que ustedes quieren? We don't tell them what they should want. No les decimos qué es lo que deberían tener. Oops, sorry about that. I'm moving a little faster. And so they go, and then we go out and find organizations Entonces encontramos organizaciones who will partner with those communities que van a trabajar junto con esas comunidades and help them build the needed resources. y les van a ayudar a construir los recursos que necesitan. We currently have 7 engineers working here in Bolivia, Actualmente tenemos 7 ingenieros trabajando aquí en Bolivia, working with 18 universities, trabajando con 17 universidades, and consequently we are able to do many different kinds of projects. y consecuentemente somos capaces de hacer una gran variedad de proyectos. Oftentimes the communities ask for latrines Normalmente las comunidades piden letrinas or bridges o puentes or erosion control, o control de erosión, acid mine drainage treatment. tratamiento de drenaje ácido de minas, But mostly it's things like water distribution, pero mayormente es distribución de agua, drilled water wells, perforación de pozos, hand pumps, bombas and aqua lines from springs. y sistema de distribución a partir de vertientes. We also work on sustainability. También trabajamos en la sostenibilidad. We want to make sure that what is built can be operated, maintained, and repaired. Queremos asegurarnos que lo que se construya pueda ser operado, mantenido y funcionando. We've also found that local communities must put some of their money into the project, También estamos al tanto que las comunidades tienen que poner algo de dinero para el proyecto, even if it's a small amount, inclusive si es una cantidad muy pequeña, to make it their own project. para hacerlo su propio proyecto. Among the projects we have with Rotary today Entre los proyectos que tenemos con Rotary ahora, is that we are currently working with the La Paz Sur Rotary Club estamos trabajando con el Rotary Club de la zona sur en La Paz and Tulsa Southside Rotary Club y el Rotary Club de Tulsa on reworking and expanding the old Kanani water project that was begun by my dad. y estamos trabajando en la ampliación del pozo en Conani que fue construido por mi padre. The water well on the left is the one that was built in 1993. El pozo que está a la izquierda fue el que ha sido construido en el 93 And it still works 20 years later. y sigue funcionando 20 años después. However, it needs to be reworked and expanded.
De todas maneras, necesita ser ampliado. And the estimated cost of this project is about $100,000. Y el costo estimado de este proyecto es $100,000. We work with the Santa Cruz Rotary Club También trabajamos con el Rotary Club de Santa Cruz and the Rotary Clubs of Georgia y el Rotary Club de Georgia and the Rotary Clubs of Canada y los Rotary Club de Canadá on the Chickatono Safe Water Project. en el proyecto de Chiquitano. And our goal is to expand it into the Chaco. Y nuestra meta es expandirnos hacia el Chaco. We currently spend over $200,000 in this project. Actualmente hemos gastado hasta $200,000 en este proyecto. We are working with the Potosi Rotary Club Con el Rotary Club de Potosí and the Rotary Clubs of southern Oklahoma y el Rotary Club del sur de Oklahoma to clean up the acid mine drainage in the Hucucha River Basin. para limpiar el drenaje ácido de minas en el río Jucucha. A year ago, we just finished phase 1 of the project, Hace un año hemos terminado la fase 1 del proyecto, in which we spent over $300,000. en el que gastamos alrededor de $300,000 millones. This river was so polluted that local people will put their hands in it to burn off moles off of their skin. Este río era tan contaminado que los lugareños utilizan el agua para quemar sus cicatrices. After 1 year, Hace un año, this river that has been dead for over 100 years, este río que ha estado muerto por más de 100 años, there's algae growing into the lagoon, están creciendo algas en las lagunas, there's moss growing along the edge of the river, está apareciendo musgo en las riberas del río and there's grass growing where there's never been grass growing in 100 years. y también está creciendo pasto donde no ha habido pasto hace unos 100 años. We still have much work to do in that. Tenemos mucho para hacer en ese lugar. We have a project with Rotary Miraflores Tenemos un proyecto con el Rotary de Miraflores and Rotary Clubs of Missouri y Rotary Club de Missouri on biosand filters for con drinking biofiltros de water, arena para agua potable, erosion control, control de erosión and irrigation in Tacachia. y irrigación en Tacachía. And also with the Miraflores Club, Y también con el Club de Miraflores, and this time with the Rotary Club, but the Rotary Clubs of Colorado Springs, con Rotary el, Clubs of Colorado Springs. para las aguas de vertiente. We're working in Suncayo Estamos trabajando en Suncayo to bring potable water from a spring that's 6 kilometers away. para brindar agua desde una vertiente que está 6 kilómetros alejada. We have another 20 projects of FIEA Tenemos otros 20 proyectos con Ingenieros en Acción, in which there's a small participation with Rotary Clubs in the United States and Europe. con una pequeña participación de Rotary Clubs de Estados Unidos y Europa. If you want to learn more about FIEA Si quieren saber un poco más de nuestra fundación and how we work, y cómo trabajamos, we have a breakfast tomorrow morning at 8 o'clock, mañana tenemos un desayuno a las 8 de la mañana, down where you ate lunch. abajo donde comieron su almuerzo. We're paying for it. Nosotros vamos a pagar por él. And if you would sign up at our booth just where you came in, we'd love to have you come tomorrow morning. Si se anotan en el stand que está en la parte de abajo, nos encantaría tenerlos mañana por la Our mañana. booth is also staffed by engineers throughout the conference En el stand también están ingenieros that can answer your questions. que pueden contestar todas sus preguntas. We are excited about signing this agreement and partnership with the Rotary District. Estamos muy emocionados de firmar este acuerdo con el distrito de Rotary. And I'll turn it over to Governor Perez. Y le voy a hacer la palabra al gobernador Flores. Seguidamente se va a firmar el convenio Compañeros rotarios, quiero hacer alguna explicación al respecto también. Como ustedes han escuchado, hace ya muchos años se están trabajando estos proyectos a nivel de cada club. Él ha mencionado varios clubes con los cuales ya hace mucho tiempo están trabajando en proyectos de agua, saneamiento ambiental. La intención es de que tenemos muchas solicitudes de todo el país, de las gobernaciones, para hacer este tipo de trabajo, y la gobernación ha visto con muy buen criterio hacer una cosa distrital, de tal manera que podamos apoyarlos como gobernación a los clubes en forma independiente para que puedan plasmar los proyectos que están generándose en cada distrito. Por lo tanto, la firma de este convenio
es para fomentar que los clubes puedan trabajar en forma conjunta con Ingenieros en Acción. Hoy, por ejemplo, tenemos la visita del alcalde de la ciudad de Coroico, aquí presente, para quien pido un aplauso, le pido que se ponga de pie. Él ha venido a escuchar esta presentación porque tiene problemas de agua en su comunidad y es donde hemos formado hace pocos meses un club rotario que se llama Rotary Club Coroico, y ahí está su principal ejecutiva, el presidente también, creo que es la tesorera y la secretaria que están ahí. Bienvenida. Este es el propósito de este proyecto. Por lo tanto, con mucho placer, vamos a firmar este primer convenio que estará obviamente sujeto a correcciones en el futuro de tal manera que la relación sea beneficiosa para todas las partes intervinientes. Estamos firmando, dando un primer paso. Se van a, con el tiempo, a hacer las correcciones que sean necesarias, porque la intención es abarcar todo el distrito de Bolivia. Por eso le dimos cuenta. ¿Está prendido? Vamos a continuar con nuestras ponencias. E invitamos a la testera a nuestro exgobernador de distrito, don William Torrico Hurtado, que nos expondrá el tema Polio Plus, el mayor desafío de Rotary. Queremos invitar también al compañero